Hola, bienvenidos a nuestro podcast donde estaremos presentando las teorías de Albert Bandura, como es el aprendizaje por imitación en la actualidad. Como invitado especial tenemos al abogado Josué Ballesteros Cuello. A continuación, nuestro podcast. Como primera pregunta tenemos, ¿qué es el aprendizaje por imitación y cómo aplicaría en un entorno educativo moderno para usted? Bien. Muy buena pregunta. Estamos en la era digital, estamos en la era de la inteligencia artificial, estamos básicamente en el año 2025 en este país, país en vía de desarrollo. Y dentro de la pregunta que usted me hace, tenemos que tener en cuenta las redes sociales de manera empírica, ojo, de manera empírica, ¿sí? De manera empírica. Dentro de obtener, dentro de este sistema de proceso de enseñanza-aprendizaje, al momento, ¿sí? De los estudiantes sobre todo, obtener la información de la tecnología, porque es lo que está ahorita, es la vanguardia en lo que estamos ahora, tenemos que tener en cuenta una cuestión que se llama la ética académica. Es decir, no solamente es que vamos a ir a una fuente de inteligencia artificial para hacer tareas, por ejemplo, se me ocurre Gemini, ChatGPT y demás, y vamos a copiar y pegar exactamente igual lo que está ahí. Lo que ellos hacen es una ayuda de pronto, ¿sí? Como para encontrar un poco de bibliografía y demás. Pero tener mucha cuenta al momento de llevar a cabo la ética educativa. Es decir, al momento de usar estas herramientas tecnológicas, porque no las podemos negar, es lo que hay y es lo que se va a quedar. No se trata, repito, de copiar y pegar, sino de usar nuestros o los suyos pensamientos críticos al momento de poder resolver una tarea. Gracias. Como segunda pregunta tenemos, ¿cómo influye la tecnología y redes sociales por el aprendizaje por imitación por el autor Albert Bandura, especialmente en los jóvenes? Muy bien. Habiendo escuchado su pregunta, tenemos que tener mucha consideración, mucho cuidado al momento de querer imitar el conocimiento de otra persona, porque al final y al cabo, este autor Albert Bandura es lo que nos dice que el tema del aprendizaje por imitación se necesita otra persona o personas, y ahora en la época moderna, la tecnología. Y hay que tener mucho cuidado con el tema de los influencers, porque estamos viendo, ahora último, que estos influencers de pronto, algunos, no todos, nos están mostrando una vida de fantasía en donde el ser humano quiere imitar en su proceso de enseñanza-aprendizaje, quiere imitar a este tipo de personas. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Así como hay páginas buenas, también hay páginas malas. ¿Que hay páginas de orden académico? Sí, sí las hay. Y no es más que al momento o durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, este estudiante quiere imitar a esa otra persona. Ahora, en el mundo moderno, ya no solamente el estudiante, cuando se encuentra con un profesor inspirador, ya no solamente quiere imitar al profesor, de pronto quiere imitar su habla, quiere imitar su vestimenta, quiere imitar su forma de vida, quiere imitar su empatía, su forma de ser, su forma de tratar a las personas, sino que ahora en el mundo moderno, están queriendo imitar ahora a estos influencers o a personas que se dedican a hacer en redes mensajes informativos, que no son influencers, ojo, pero se dedican a dar temas informativos en redes, y de pronto este estudiante quiere adquirir esa forma de vida. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque hemos visto últimamente, ¿sí? En los últimos años hemos visto personas muy jóvenes como ustedes, 20 años, 19 años, 22 años, con una vida de fantasía, y no es que han heredado, ni han nacido con dinero, ni que tienen un banco adquirido a esa edad. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién se va a imitar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues una de las técnicas, esta es una de las técnicas para adquirir el conocimiento, así como tenemos tantas técnicas, ¿sí? Justamente esta para la imitación,
¿sí? La imitación en redes sociales. Y la recomendación que se da es que se tenga en cuenta discernir información basura con la buena información. Muchas gracias por su intervención. Como tercera pregunta tenemos, ¿cuál es el impacto de la imitación en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales? Buena pregunta. Voy a arrancar que para adquirir el conocimiento o para aprender, el primer punto son las emociones, ¿sí? Con emociones buenas usted puede adquirir conocimientos buenos. Cuando tienes emociones malas, puedes adquirir el conocimiento malo, ¿sí? O como lo llaman ahora ustedes en la modernidad, los tóxicos. Y no es más que el tema de las emociones. Académicamente está demostrado que no es que son tóxicos, sino que son emociones, ¿sí? Y estas emociones son producidas en el orden familiar, ¿sí? Estas emociones son producidas por el orden familiar. Es decir, el producto de su familia, el producto del nido de donde usted viene, lo ve reflejado, ese espejo en la sociedad. Por eso se llama sociedad, porque en la sociedad hay de todo, ¿sí? Hay blancos, negros, pobres, ricos, evangelistas y demás, ¿sí? Y ni hablar de Hogwarts, que hablaba de las inteligencias múltiples. Entonces, cuando hablamos de sociedad, hablamos de distintos tipos de personas, ¿sí? Entonces, en tal sentido, esta persona a querer adquirir conocimiento, ¿sí? A querer adquirir por medio del ejemplo, ¿sí? De la observación, como tanto lo decía Banduri. Él habla del tema que justamente para poder aprender con esta técnica de observación tienes que tener la observación, tienes que tener la comprensión, ¿sí? Para poder obtener este conocimiento. Entonces, en tal sentido, es bueno, como te decía al inicio, tener en cuenta el tema de las emociones, ¿sí? Tener en cuenta el tema de las emociones y tratar de sobrellevar el tema y no dejarse llevar. Es decir, de la puerta para afuera, sus problemas. Puertas para adentro, usted actúa de una manera, tratar de ser resilientes en cada aspecto de la vida, porque en caso contrario esto no se llamaría vida. Todos tenemos problemas, pero el tema de las emociones, aún en estos espacios académicos que son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Son muy importantes porque para aprender en el proceso de enseñanza-aprendizaje debemos de tener emociones buenas, más aún cuando queremos aprender la técnica de Banduri, que es la de aprendizaje por observación. Y no solamente cuando hablamos de esta técnica es que hablamos que quiero imitar a una persona, sí, quiero imitar también su comportamiento, quiero imitar también su forma de trabajar, su forma de ver la vida, sí, se trata de ver el comportamiento a cabalidad de esa persona, la conducta. Y cuando hablo de conducta, veo forma de aprender, forma de enseñar, forma de vida que lleva, ¿sí? Porque al final de cuentas nos convertimos en eso, los docentes nos convertimos para ustedes en eso, en profesores inspiradores, ¿sí? Al final de cuentas nos convertimos en profesores inspiradores, ¿sí? Y ni hablar que ahora, más aún que el profesor es un... dentro del aula de clase, el profesor es un modelador, es un guía, porque el dueño de la clase son ustedes. Más aún ahí, nosotros somos los que debemos de inspirarlos a ustedes a seguir adelante. Y con eso logramos también el tema de la disertación del estudiante. Pero no olvidemos el tema, ya te digo, del aprendizaje por observación. Está muy importante el tema de las emociones. ¿Qué retos representa el aprendizaje por imitación en la actualidad? ¿Es siempre positivo o puede tener consecuencias negativas? Muchas gracias. Tiene de las dos. Cuando el aprendizaje por observación es positivo, ¿sí? La pregunta es cerrada. ¿Es positivo o es negativo? Es positivo cuando se sigue en redes, en tecnologías, hablando de tecnología, cuando se sigue en redes sociales, en buenas páginas. Tenemos, por ejemplo, y usted me corrige, BBVA, que es una de las páginas académicas muy buenas, ¿sí? En el tema de la pedagogía, en el tema académico. También cuando seguimos en redes
de pronto en páginas de docentes certificados que dan buena información en el campo de la vida real, cuando nosotros observamos de buena manera la conducta académica o la manera de enseñar o de aprender de ciertos estudiantes o compañeros nuestros en el aula de clases, que es muy importante, y a los docentes. Esa es la positiva, cuando vemos los buenos ejemplos. La negativa, sí, hay un problema muy grande ahora. Hay un problema muy grande porque la tecnología nos trae, les decía hace un momento, la información basura. Y hay personas que no saben discernir, ¿sí?, de los famosos ahora TikTokers, ¿sí?, que de pronto, no todos, pero sí en su mayoría, nos dan información basura. Entonces, en ese sentido, nos brindan esa información, él se la cree, porque ellos llevan doble vida. Hemos tenido temas de TikTokers que hablan de la resiliencia, del amor, hablan de tantas cosas y usted los ve que luego han salido que se han ahorcado, se han suicidado. Y, o sea, eso es una doble vida, o sea, hay que saber identificar. Por eso esto es bueno por un lado, ¿sí?, porque usted aprende con la observación, ¿sí?, con su instinto, porque Dios nos ha dado lo que llamamos resiliencia y usted escoge entre el bien y el mal. Asimismo, puedes ver, ¿sí?, que nos está jugando, ¿sí?, nos está jugando una doble pasada, porque también tenemos al alcance, y no solamente tenemos al alcance en tecnología información buena, mala, perdón, sino que también en ocasiones en espacios académicos te puedes encontrar con profesores que no ayudan al aula de clase, que no ayudan en el sentido de ser inspiradores para el estudiante. Entonces, ¿qué es lo que mira un estudiante para ser positivo? En la vida real, un estudiante, ¿qué es lo que mira? El docente trae material de trabajo. Yo cuando ya me gradúe, yo sea profesor y quiero ser como ese profesor. Es que trae parlantes, trae sus micrófonos, trae sus propios routers, lleva a clase su propio material de trabajo, su propia computadora, no nos está pidiendo dinero para nada, que traiga un marcador, que compre la tiza, que compre esto. No, él trae todo. Él resuelve dentro del aula de clase. Yo cuando sea grande, yo quiero ser como ese profesor, ¿sí? Y así un sinnúmero de cosas que usted observa a ese profesor. Y asimismo de la forma de trabajar, de la forma de tratar al estudiante con la empatía de la mano. Entonces, esas son cosas buenas que puedes aprender observando dentro del aula de clase. Bien, y quiero hacer énfasis en algo que ahora en la actualidad se ve que muchos jóvenes no se van por las cosas buenas que lo que usted acaba de mencionar, sino que se dejan llevar por lo que está ahorita más en tendencia, se podría decir, como el aprendizaje en TikTok, que son los famosos que enseñan los disque contenidos buenos, pero esos son contenidos que a los adolescentes ahora en la actualidad más le llaman la atención que lo que usted dijo, ¿no? El aprendizaje por el docente que lleva sus materiales. Y por eso vemos que es que en la actualidad está tan, se podría decir, tan mal que los adolescentes no se dejen llevar por las cosas buenas, sino que por las cosas malas. Y esto ha sido todo, la intervención con el docente. Muchas gracias. Seguimos con la otra pregunta. Bueno, como última pregunta tenemos cómo podemos aprovechar ese tipo de aprendizaje en las prácticas pedagógicas contemporáneas. Bien, en la práctica pedagógica, el proceso del aprendizaje por observación lo podemos aplicar dentro del aula de clases y fuera del aula de clases, ¿sí? Dentro del aula de clases lo podemos observar cuando el buen docente imparte buena pedagogía, ¿sí?, que no es más que las destrezas, ¿sí?, que no es más que las destrezas, no es más que la forma de enseñar al alumno, ¿sí? Porque eso de que el docente llega a la clase todos los días y una ponencia, dicen los niños y los adolescentes y ustedes los grandes, eso aburre, ¿sí? Eso aburre, eso pasó por el siglo pasado. Justamente cuando usamos pedagogía, y lo digo con criterio propio, como pedagogo, el tema de la pedagogía es un mundo muy amplio, ¿sí? Es un mundo muy amplio. El tema de la pedagogía va desde que el docente entra a clases y de pronto da una ponencia y el alumno no afloja el celular, o el alumno está haciendo bulla a los que se sientan en la parte de atrás. Entonces el docente, con empatía, de buena manera, de buena cosa,
realiza actividades pedagógicas a efectos de que ese alumno deje la nomofobia, deje el celular o deje de estar conversando. Y es cuando tiene que aplicar pedagogías, ¿sí? Él tiene que aplicar pedagogías a efectos de que ese alumno le ponga atención, ¿sí? De pronto, si él denota o les toma el pulso, como les digo yo siempre, que es un paralelo bastante, donde hay mucha bulla. Algunos dicen que tiene que ingeniárselas, y yo le digo que tiene que tener pedagogía. De pronto vamos a ver un video, vamos a escuchar la crítica constructiva de ustedes, prendemos los parlantes, videos que llamen la atención, ¿sí? Es una de las pedagogías. De pronto armamos un quiz, ¿sí? Un quiz. De pronto armamos dentro del aula de clase algún juego pedagógico, pero que tenga que ver con la materia, ¿sí? Que al final y al cabo eso es la pedagogía que el docente preparado, más universitario, imparte a sus alumnos. ¿A efectos de qué? De que ese proceso de enseñanza-aprendizaje por observación que el docente está dando a sus alumnos tenga frutos. Pero para que esto tenga frutos, el docente tiene que manejar pedagogía. ¿Y qué pedagogía? Las estrategias que tengo que tener dentro del aula de clase, más aún con los docentes que imparten pedagogía para niños y adolescentes. Más aún ahí, tienen que ser muy creativos, ¿sí? Utilizar la creatividad, utilizar el talento, porque al final de cuentas, el que está siendo observado somos nosotros, los docentes. Por eso, hace un momento le decía a una de sus compañeras, hay que, hay que ser y parecer, porque al final de cuentas, mayoritariamente, el alumno aprende por observación, mayoritariamente. Ahora, más que todo, cuando vivimos en un mundo muy rápido, ¿sí? Dicen los estudiosos de neurociencia, ahora las personas andan con el cortisol alto. Entonces llegas a estos espacios, digo yo siempre, a estos espacios hay que llegar a disfrutar, a relajarse, no a desquitarse de problemas de la casa, no a venir a desquitarse los problemas que tenemos en nuestras oficinas privadas, ¿sí? Sino que venir a un campo, a un espacio académico donde estés relajado, donde te sientas bien, ¿sí? No insultos, no gritos, no calumnias, no eh, estar en la antigüedad, te calumniaban, te etiquetaban, te injuriaban, no, no va por ahí, no va por ahí. Eh, la pedagogía va mucho más allá, que no, repito, no es más que las herramientas para yo poder hacer que ese estudiante observe algo de mí, que le parezca interesante mi clase. ¿Cómo hago para levantar ese tipo de observación del aprendizaje del estudiante? Yo quiero que él aprenda conmigo. Entonces, ¿cómo levanto la mirada para que él me vea en la manera del modelo de trabajar? Y desde allí va el aprendizaje por observación, porque él va viendo que el docente maneja pedagogía, hace que la inquietud de él por aprender sea mayor y ya no esté solo con el celular dentro del aula de clase o haciendo bulla. Entonces es muy importante esto es lo que te estoy diciendo. Como conclusión, les puedo decir que un docente no solo debe de dar clases obligatoriamente de lunes a viernes, sino que debe de dar clases de calidad, como así lo indica la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26 en adelante, que la educación no solamente tiene que ser obligatoria, sino que de calidad. Cuando digo que la educación es de calidad, el docente, que te decía hace un momento, que debe ser y parecer, tiene que darte una educación de calidad, llevándote herramientas pedagógicas a las clases. Llevar su propio parlante, su propia computadora, su propio micrófono, todo, absolutamente todo, porque al final de cuentas usted es el cantante del concierto y usted es el que va a brindar ese concierto y quieren que lo aplaudan y el cantante no canta bien, no lo van a aplaudir. Entonces, al final de cuentas, repito, el dueño de las clases son los estudiantes y el docente modelador, en el sentido, él es el que va a ser siempre observado, criticado, ¿ya? Él va a ser. Entonces, él es el que tiene que dar el horizonte dentro del aula de clases. Muchas gracias. Bien, para terminar, tenemos que el aprendizaje por imitación en la actualidad es algo muy novedoso, vemos tantos factores positivos como negativos, como lo mencionó el abogado. Bien, sin más preámbulos, el abogado nos mencionó una conclusión muy válida
Y pues sin nada más que decir, el tema ha quedado muy claro y vemos que en la actualidad los jóvenes pues deberían dejarse llevar por las cosas buenas que nos representan las demás personas como un aprendizaje, ¿no? Y pues también podemos ver en la actualidad que muchos adolescentes también se dejan llevar por contenidos malos, pero esto es algo que tenemos que ir reforzando día a día como personas. Gracias a las intervenciones que tuvimos por parte del abogado, tuvimos muchos conocimientos sobre el punto de vista de cómo los jóvenes, la mayoría, son influenciados por los influencers. Y también nos dijo que la teoría de Bandura es más por la imitación, pero tenemos que tener en cuenta cuáles son los conceptos que tenemos que imitar y cuáles no. Eso sería todo por nuestro podcast. Gracias. Chao.